Muy buenas tardes, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que sea la gracia de Dios derramada sobre cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos y enemigos. Queremos en esta tarde poder hacer esta transmisión en vivo con respecto guardados a de los falsos profetas, palabras del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el cual habló claramente con respecto a esto, sabiendo que en los últimos días se manifestaría una gran ola de falsos profetas, diciendo que vendrían en el nombre de Jesucristo y engañando, dice la palabra, de esta forma, engañando si fuere posible aún a los escogidos. Qué importante es entender, hermano, los tiempos que estamos viviendo en la actualidad, tiempos de mucha calamidad espiritual, donde lamentablemente, hermanos, no todo lo que brilla es oro. Hoy en día, hermanos, estamos tan plagados respecto a esto, que la misma palabra nos advierte y nos dice que tengamos cuidado, que no todo aquel que dice Señor, Señor, ves, Dios lo envió. Jesús dijo: el que no es contra mí, conmigo contra mí es, y el que no recoge, conmigo desparrama. Es necesario hacer hincapié que los falsos profetas lo único que intentan es desparramar, dividir la obra de Dios. La iglesia verdadera, dirigida por un profeta de Dios, tiene que entender que tiene la dirección y el único propósito de llevar al único Dios verdadero, conocer a través de quien Él envió a Jesucristo. Toda doctrina que niega esta enseñanza de que Jesús ha venido en carne y sangre, dice Juan, es la doctrina del anticristo. O sea, toda doctrina del anticristo, de falso profeta, niega que el Hijo de Dios vino en carne y sangre. Dice la palabra que en esto que estamos en el Hijo de Dios, este es que estamos en su Hijo. Así que en esta tarde vamos a comenzar leyendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 15. Dice la palabra del Señor a la letra. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos os conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buen fruto, pero el malo da malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos os conoceréis. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Espíritu Santo, pidiéndote de la ayuda, Señor, tuya en esta tarde, del Espíritu de Dios que ha sido enviado a la tierra para guiar y dirigir, Señor, a los que realmente estamos direccionados, Señor, por tu palabra. En esta hora, Padre, que te reprendemos todo espíritu, Señor, de contienda, todo espíritu, Señor, de revancha, todo espíritu, Señor, de pleito en esta hora. Lo atamos, lo declaramos inoperante por el poder de tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, declaramos, Señor, libertad, y quitamos, Señor, todo velo de los ojos, Señor, y de los oídos, Señor, que van a oír este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos a nuestros hermanos de Facebook y a nuestros hermanos de YouTube en esta tarde. Le queremos dar la bienvenida a este tema que va a ser de mucha importancia, ya que con respecto a esto, hermanos, hemos tenido muchas falsas enseñanzas aún de muchos líderes que están en contra del mover apostólico y profético, acusando y embarrando a los buenos siervos de Dios por X o por Y. Así que en esta tarde vamos a usar como base el texto de Mateo capítulo 6, versículo 15. Lo que Jesús habla diciendo: guardaos de los falsos profetas. Una de las evidencias claras de cualquier falso profeta es de que se siente infalible.
se siente que la palabra que Él da es la palabra única por medio del cual Dios habla. Cualquier falso profeta se reconoce de lejos porque su palabra se siente infalible. ¿Por qué? Porque lo que esta persona trata de hablar, alabado sea el nombre del Señor, trata de impulsar a la gente de que crean a fuerzas a lo que Él está hablando. Así que en esta hora, a mis amigos que van a oír este mensaje, es necesario que abran el entendimiento y usted juzgue de acuerdo a la palabra. No juzgue a la ligera ni señale a la ligera, sino que aprendamos a discernir los espíritus. Dice la palabra que probemos los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Es necesario hacer hincapié que no lo que una persona señale o no lo que una secta diga es lo que es verdadero, sino lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos da señales de cómo identificar un falso profeta. Lamentablemente, hermano, alrededor de la historia evangélica y grupos religiosos que han sucedido de la iglesia evangélica, como las iglesias unicitarias, como los testigos de Jehová, porque ellos son los que han salido de nosotros, de cumple la palabra, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros, porque si hubieran permanecido con nosotros es que son de nosotros. Pero lamentablemente dice la palabra que estos salieron de nosotros para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor en esta tarde. Si nos topamos con un letrero que dice cuidado, hay perro, inmediatamente nos ponemos en guardia. Pero ¿cómo reaccionarías si al llegar a cierto lugar alguien te advierte, ten cuidado, que un pitbull anda suelto? Supongamos que por un momento que tú no tienes idea de cómo lucen estos animales, que tú nunca lo has visto, ¿cómo podrías cuidarte debidamente para poder seguir esta advertencia? Necesitarías una descripción detallada del perro en cuestión, porque de lo contrario es probable que termines sintiendo temor de todos los perros que ves por la calle. Así de manera, hay gente que tiene temor, tiene terror. Escuchar de que alguien es profeta, de que alguien es apóstol, la gente está azorrillada, perdón por la palabra, pero lamentablemente la gente no se le ha enseñado a discernir lo que es el verdadero profeta de Dios y lo que son los mentirosos. Por eso la palabra dice, cuidado, no te dejes embaucar por los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mucha gente está siendo dirigida, está siendo guiada por falsos profetas, que lamentablemente, hermano, la iglesia no está discerniendo. Y cuando esta gente de una forma sutil y engañosa los mueve a que no crean en los verdaderos profetas, sino que solamente crean en sus líderes, entonces esto se convierte en una mafia religiosa. El día de ayer estábamos hablando, chéquelo ahí en mi canal de YouTube, bajo el tema acerca de la conducta de un grupo sectario. En esta tarde venimos hablando respecto a los falsos profetas. La advertencia ocurre en el Señor, con el del Señor Jesucristo en Mateo 7:15, cuando dice, guardaos de los falsos profetas. Para poder tomarlo en serio necesitamos saber distinguir a los maestros verdaderos de los falsos. O sea, no sea que terminemos rechazándolos a todos sin distinción y prestando oídos a quienes no deberíamos de escuchar. Lamentablemente hoy en día se cumple la palabra donde dice la escritura que se amontonarían maestros enseñando conforme sus propias concupiscencias, enseñando doctrinas de demonios. Hoy en día muchas de las iglesias y denominaciones que predican evangelio light, que predican un evangelio entre entretenimiento, están llenas donde brincan, saltan, se revuelcan. Ahí en ese evangelio se puede mezclar fácilmente lo que se conoce como el falso profeta.
Lamentablemente, hermano, donde se mueve mucho, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló, son en las iglesias de pseudopentecostales y más en aquellas que supuestamente tienen revelación, que Dios les reveló algo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios no se ha quedado sin revelar su palabra, pero también tenemos que aprender a no tragarnos ni comernos todo lo que dicen que se les revela. Por eso dice la palabra: juzgad con justo juicio. Aleluya. El Señor no dice aquí cuídense de todos los predicadores y de todos los pastores, sino más bien guardaos de los falsos profetas. Lo primero que debemos de hacer es entonces definir lo que este término señala. Para esto debemos comenzar definiendo lo que es un profeta. Es un vehículo o instrumento de comunicación de Dios para el hombre. El profeta es un mensajero autoritativo de Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice, alabado sea Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice: y Dios, habiendo hablado en los tiempos pasados a nuestros padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Pablo le está diciendo a la iglesia en el libro de Hebreos, al pueblo judío le está diciendo, en los tiempos pasados el Padre habló a nuestros padres por medio de los profetas, hablándole de los sufrimientos que Cristo había de padecer. Mas ahora el profeta de profetas, el profeta que había de venir, porque aunque muchos no quieran aceptar, Jesucristo es el profeta prometido. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, al pueblo de Israel, hablado por Moisés diciendo: y después de estos tiempos Dios levantará un profeta como yo, dijo Moisés, el cual hablará con Dios cara a cara, y si a él no iréis, seréis cortados de entre el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. En Génesis 1 y 2 vemos que Dios se comunicaba verbalmente con el hombre. Antes de su caída, el hombre necesitaba que Dios le revelara su mente, su voluntad. El hombre necesitaba escuchar la voz de Dios. Adán no debía guiarse por los impulsos de su corazón. Aún estando en impeccabilidad, cuánto más lo necesitaremos ahora que somos pecadores. El pecado no solo nos indispuso contra Dios, sino que también oscureció nuestro entendimiento. Pablo dice en Efesios 4:18, mire lo que dice. Efesios capítulo 4. Dice: para que seáis plenos, bendito sea el nombre del Señor, seáis plenos, capaces de comprender todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo es que Dios va a revelar quién es realmente quiénes somos, quién es Cristo, quién es Dios? Solamente a través de su palabra y a través de sus profetas. Que el hombre en su estado natural tiene el entendimiento entenebrecido. Su mente está lleno de tinieblas. Primera de Corintios 2:1. ¿Cómo puede el hombre conocer la voluntad de Dios, la mente de Dios? Hay una forma. Dios tiene que revelárselo. Y esto es precisamente lo que hizo con su pueblo en el pasado. En el Antiguo Testamento, Dios habló a los padres por medio de profetas. Luego vino el Señor Jesucristo, la revelación de Dios, quien no solo encierra en su persona el oficio profético en su más alto grado, sino que también prometió investir a los apóstoles con ese don para que ellos trajeran a la iglesia la doctrina sobre la cual la iglesia sería edificada. Un profeta entonces es aquel que habla en lugar de Dios, el instrumento a través del cual Dios habla. ¿Hay profetas hoy? Depende del contexto en que se usa la palabra.
Si por profeta entendemos que trae nuevas revelaciones o que está revelando algo nuevo, o que mira que Dios me reveló el nombre, que Dios me reveló que tú estás mal bautizado, porque ahorita aún en la unicidad existe gente que ya dicen que Jesucristo está mal bautizado. O sea, hay teorías, hay doctrinas erróneas. Aún dentro de la unicidad hay muchos falsos profetas, aunque los mismos unicitarios quieran negar eso. Aleluya. La respuesta es que no todo lo que Dios quiera revelar lo ha revelado por medio de su palabra. Y realmente sigue revelando los sucesos a través de la palabra y confirmando por palabra profética. Por medio de su Hijo que escribió la profecía más importante antes de la venida de Cristo, Mateo 24, encontramos que ahí Jesús habla como un profeta de los sentidos. La necesidad de una nueva revelación implicaría imperfección en el ministerio profético de Cristo. Pero si entendemos que el profeta es aquel que presenta el mensaje, por eso hay mucha gente teórica. Mire, hay gente que prepara los sermones, los predica muy endulzados, pero no predica lo que realmente Dios quiere que se hable en este tiempo. Es importante entender que los falsos profetas siempre vienen hablando de una supuesta revelación. Dios me reveló, Dios me dijo que tú estás mal, que yo estoy bien, que nosotros tenemos la aprobación, que nosotros llevamos el buen camino, pero tú vas mal. La verdadera profecía no se profetiza de esa manera. La palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, la Biblia, aleluya, no se ha cerrado, aleluya, porque el libro de Hechos se sigue escribiendo hasta el día de hoy. La palabra dice que Dios estableció 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, al fin de perfeccionar. Dice la palabra del Señor que sin profecía el pueblo se desenfrena. Todo aquel pueblo que no va dirigido bajo un profeta es un pueblo desenfrenado. Cada quien cree como le pega su regalada gana, pero el que va dirigido por un profeta establecido por Dios, no puedes dejar, alabado sea el nombre del Señor, porque Dios no nos dio la autoridad como profetas a señalar quién es salvo. Realmente aquella gente que usa la palabra para atacar, para señalar, es gente que realmente no le ha amanecido el verdadero evangelio y está siendo seducido por una doctrina de falsa profecía, de falsa revelación. ¿Por qué? Porque los verdaderos profetas no queremos que nos crean. ¿Por qué? Porque dijo Jesús: ¿a cuál de los profetas vuestros padres recibieron? A ninguno de los profetas verdaderos le recibieron. Así que yo no espero que a mí como profeta del Señor tú creas a lo que yo te estoy hablando. Tú tienes que creer a la palabra y juzgar lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque es muy fácil señalar con el dedo, es muy fácil levantar acusaciones, pero déjame decirte, la Biblia dice que con la misma vara que mides serás medido. Mire, yo quiero decirle en esta tarde, hay gente que tiene mucha lengua para levantarse y condenar. Hay mucha gente que se le mete el espíritu pitonizo, espíritu de adivinación. Te están adivinando. Esta gente tiene un espíritu de pitón, así como aquel que Pablo reprendió, que decían: estos realmente son siervos del Dios viviente. ¿Qué es un falso profeta entonces? Alguien que pretende hablar en nombre de Dios, pero que en realidad está hablando de su propia cuenta, de su propio corazón. Alguien que usa la palabra no para edificar, no para exhortar, no para levantar los ánimos, sino para acusar. La palabra no es para acusar, no es para señalar a nadie. La palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Aquel que le duele es aquel que está siguiendo una falsa revelación. Al que le duele, al que le molesta la verdad, es aquel que va siendo seducido por una mentira de una secta, de una denominación sectaria. ¿Por qué? Porque todos los testigos de Jehová hablan de que Dios solamente tiene a sus líderes. Los unicitarios dicen que a ellos se les reveló el supuesto nombre, pero son puras revelaciones de falsos profetas. El líder de los testigos de Jehová, un masón, la líder de los adventistas, una mujer que supuestamente profetizó, una profeta falsa también, que ninguna de las profecías se han cumplido.
igual que el de los testigos de Jehová. Y usted dirá: los unicitarios no hemos profetizado. Pero déjame decirte, a mis amigos unicitarios, ellos son falsos profetas, son hallados falsos testigos de Dios, porque no le creen a la palabra profética. Todo falso profeta trata de transgiversar la palabra, porque yo siempre les he dicho a los unicitarios, donde los apóstoles predicaron que Jesucristo era el Padre, ellos transgiversan y sacan de contexto, y es lo que usan todas las sectas. Tratan de transgiversar la palabra para violar la profecía escrita. El problema es que si posee una personalidad atractiva, llega consigo una Biblia y tiene una oratoria persuasiva, habla en el nombre de Dios y menciona continuamente al Señor Jesucristo, entonces es mucho más difícil que la gente discierna que se trata de un falso profeta. Él no viene hablando en su propio nombre, sino en el nombre de Dios. La palabra dice: hay de aquellos que digan: Dios me habló, y no le habló. ¿Cuánta gente emocionalista hay dentro de la unicidad y dentro de la Trinidad que dice: Dios me habló, Dios me reveló, cuando Dios no le reveló nada? La Biblia dice que todo lo que nos hablan tenemos que discernirlo a la luz de la palabra profética más segura. Y esto no nos da a entender de que ahorita en la actualidad no hay un ministerio profético, sino que más bien nos da a entender que tenemos que guardarnos de los falsos, porque si hay verdaderos es porque hay también falsos. El diablo, tienes que acordarte algo, hermano y amigo, tienes que acordarte que el diablo es un imitador. El diablo no va a imitar lo que no existe. ¿Sabe por qué el diablo se ha encargado de difamar, de calumniar a los falsos hombres de Dios? A los hombres de Dios que Dios ha establecido, a los verdaderos hombres, apóstoles, profetas. ¿Sabe por qué? Por una sola manera. Porque el diablo sabe que el ministerio apostólico y profético le está causando demasiado daño. A mi hermana Sandra Luz le aviso que eso vamos a estar hablando próximamente. Ahorita estamos hablando respecto a los falsos profetas. Si los profetas del Antiguo Testamento hubiesen hablado en el nombre de Baal, ningún judío piadoso los hubiese escuchado. Pero estos hombres no hacían así. A ellos venían ante el pueblo diciendo: he aquí las palabras de Jehová nuestro Dios. Y muchos incautos les prestaban atención. ¿Y qué dice Dios acerca de ellos? Falsamente profetizan en mi nombre, no los envié yo. ¿De qué manera se identifica un falso profeta? Puede traerte una palabra y la palabra de esa persona nunca va a tener cumplimiento. Tienes que acordarte, no porque alguien te profetice Dios lo envía, o no porque alguien te profetizó y no se cumplió quiere decir que todos los profetas somos iguales. Tienes que aprender a usar el discernimiento. ¿Por qué? Porque el diablo es bien astuto. El diablo va a tratar de embaucarte a tal manera de que tú no sepas discernir. Aparentemente el problema de los falsos profetas durante el periodo del Antiguo Testamento alcanzó proporciones considerables. En Lucas 6:26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían los padres, vuestros padres, con los falsos profetas. Siempre la gente que está engañada por un falso profeta, alabado sea el nombre del Señor, tiene miles de seguidores, le sobran likes, le sobran comentarios positivos, sigue hablando, sigue profetizando, pero los verdaderos profetas de Dios siempre sufren persecución. Fíjate Elías, fíjate Juan el Bautista, estos hombres de Dios nunca fueron creíbles su mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje del verdadero profeta hace que la gente que anda en pecado, que la gente que anda en rebeldía se levante. Jezabel, el espíritu jezabélico que opera tanto en hombres como en mujeres, se ha posesionado tan fuerte dentro de las iglesias que se levantan a blasfemar, a vituperar en contra de los hombres y mujeres que Dios verdaderamente está levantando. Por eso no me sorprende que la gente me señale con el dedo que tú eres esto, que tú eres aquello. Le doy gracias a Dios porque cuando hay más oposición y empiezan a perseguirme, a vituperarme, a calumniarme,
¿Sabes una cosa? Pedro dice, cuando hablen mal de ti, mintiendo, dale gracias a Dios, porque el Señor Jesucristo dijo, si al árbol verde le hicieron esto, cuánto más a ustedes que son ramas secas. Qué importante es entender esto, amigo y hermano. Que cuando alguien habla bien, cuando se montona la gente hablando bien de alguien, dime, ¿cuánta gente estaba a favor de Jesús? Era una minoría. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dio la parábola de los obreros. Dice que el Padre envió para que le dieran el fruto de la viña. Pero dice que los malos obreros golpearon y mataron a los que el Padre había enviado. Entonces el Padre envió a su Hijo. Dijo, a este me lo respetarán, pero no fue así. Lo crucificaron, lo mataron y lo entregaron al vituperio. Pero déjame decirte, dice la palabra, que a este Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque solamente el verdadero profeta va a reconocer el señorío de Jesús. Pablo dice que nadie por el Espíritu Santo puede llamar a Jesús anatema. Nadie que es dirigido, un profeta verdadero de Dios, no puede quitarle la deidad a lo que es Jesús. El verdadero profeta tampoco le va a dar un lugar que Jesús no es. El verdadero profeta de Dios va a identificar a Jesús como la palabra profética lo identifica. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente doctrinas, herejías destructoras. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes cumplen este versículo? No voy a mencionar nombres porque la intención de Dios no es que mencionemos a personas. Los que están introduciendo herejías como el sabelianismo, como el arrianismo, como los mormones, sectas destructivas con herejías que han destruido la sana doctrina. Satanás se ha encargado de infiltrar este tipo de gente. Y lamentablemente dentro de la comunidad evangélica trinitaria tenemos demasiados apóstatas de la fe que se han ido infiltrando día con día para hacer vituperar, para que de esta manera la gente no quiera entender el verdadero evangelio de Jesucristo. Pablo dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así los discípulos. Qué importante es hacer hincapié en este punto. La unicidad junto con los testigos de Jehová nacieron dentro de lo que cabe, salieron de nosotros como lobos rapaces. Tienen un poquito más de 100 años los unicitarios, es mucho, junto con los testigos de Jehová. Renacieron detrás de los testigos, los unicitarios, enseñando herejías destructoras, herejías divisionarias, herejías que lo único que han causado es que se divida el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios les reveló quién sabe qué tontería. Porque se han aferrado con esa supuesta revelación. Mire la palabra, la única vez que la Biblia menciona en el Nuevo Testamento la palabra revelación, es la revelación que se le presenta a Pedro cuando le dice a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cualquier persona que niegue que Jesús es el Hijo de Dios, esa persona es una falsa profeta. Cualquier denominación religiosa que predique que Jesucristo es el Padre, esa es una religión, una de las falsas profetas, una herejía, blasfemia, porque jamás los apóstoles predicaron esa. En 2 de Corintios 3, 11, 13 al 15 nos advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como de justicia. ¿Cuántas veces, hermano, vemos a los testigos de Jehová bien encorbatados,
con un maletín. ¡Wow! Mire, viene gente de piedad. ¿Qué gente de piedad? Gente pecadora, impía. Vemos a los unicitarios, los pastores sin barbita, muy encorbatados, muy entacuchados, vestidos lobos rapaces, vestidos de ovejas. Lo mismo vemos con los falsos profetas de enlace, con Cash Luna, Benny Hill, Dante Gebel, entre la bola de apóstatas. Porque dicen los unicitarios, ¿y dónde dejan ustedes a esos? Pues para nosotros, para la verdadera iglesia trinitaria, esa gente son apóstatas. Aquellos que dicen que se les reveló el no diezmar. Déjame decirte también a ti, porque tu doctrina también es una herejía, que por causa de ustedes los que no diezman, se ha vituperado la doctrina de la Trinidad. Ya ven, ustedes están divididos. Yo quiero decir a los unicitarios, aquellos que no diezman no son trinitarios. Toda la denominación trinitaria, asambleas, bautistas, metodistas, predicamos y creemos en el diezmo. Por eso Jesús nos advierte que debemos mirar con atención y vigilar, porque estos hombres no vienen a nosotros con tarjeta de presentación que dice fulano tal es falso profeta. Estos hombres vienen disfrazados y vienen a hacer mucho daño al cuerpo de Cristo. Toda iglesia, toda denominación, todo grupo religioso, todo predicador que venga a predicar divisiones, que venga a causar división en el cuerpo de Cristo, que vente a mi iglesia, que vente a mi denominación, que mira, aquí nos reveló Dios esto. ¿Sabes qué? Jesús dijo, Padre, para que todos sean uno como tú y yo somos uno, perfectos en unidad. Muchos creyentes piensan que tienen ubicados ya los falsos profetas, José Smith, Russell, los testigos de Jehová, Mary Baker, Eddie, Elena, etcétera. Y también ellos son falsos profetas, pero esos no son solo los únicos falsos profetas que han salido en el mundo. Y si no tomamos esto en serio, las advertencias de Jesús y de los apóstoles en el Nuevo Testamento, podemos ser devorados por uno de estos lobos rapaces. Es importante entender que si hay falsos es porque hay verdaderos. A todos nuestros amigos que van a preguntar y cuestionar respecto a los apóstoles si hay o no hay, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. El día de mañana, con el favor de Dios, no le digo a qué hora estaré anunciando, hablaremos acerca del apóstol. ¿Cuál es la función del apóstol en este siglo XXI? Yo sé que a usted le han metido un sistema religioso donde no creen en los apóstoles, donde solamente le han metido que solamente hay pastor, evangelista y maestro, cuando en denominaciones ni evangelistas hay, pero bueno. Pero en esta tarde yo quiero decirle a ustedes respecto a esto, que es importante entender lo que la Biblia dice. Probad los espíritus si son de Dios. Dice la palabra que todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne y sangre, ese no es de Dios. Así es, Dios es el único que va a juzgar. Dios no nos ha otorgado la autoridad a ninguno. Si Cash Luna, si Benny Hill, si los unicitarios y los testigos están mal, usted y yo tenemos la responsabilidad, los de sana doctrina, tenemos la obligación de predicar la palabra, no de atacar, ni de ofender, ni de hacer menos a nadie, sino que predicar lo que nosotros creemos y denunciar con argumentos, no con lo que la gente piensa que es. Así que en esta tarde queremos decirle que se suscriba a nuestro canal, a nuestros hermanos trinitarios y a los que quieran aprender acerca del apostolado profético. Leí Durán Rodríguez, Ministerio León de Judá, así nos encuentras en YouTube. Suscríbase y estemos ahí hablando, platique con nosotros, charle con nosotros. Si usted quiere aprender más de esto, estamos disponibles. Si usted va a contender conmigo en inbox, no pierda el tiempo, yo no contiendo en inbox. Este tema lo voy a dejar 3 horas aquí posteado en Facebook, en la página del hermano Rodrigo, Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Pero seguimos
después de que se cierre aquí en los comentarios. Van a durar 3 horas, son las 5 de la tarde. Para las 8:30 de la noche estaremos cerrando los comentarios. Pero el que quiera seguir comentando esto, el video sigue, estará en máximo 40 minutos subido en YouTube. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y como le digo, si usted quiere estar al pendiente acerca del apostolado, los esperamos mañana en mi canal. Yo les aviso. Aquí en este mismo grupo les doy la hora que vamos a estar transmitiendo para que usted esté al pendiente. Dios los bendiga, Dios los guarde, que la gracia de Dios sea derramada sobre vuestros corazones. Es el deseo de su amigo, el pastor evangelista Ley Durán Rodríguez, de bendiciones desde la bonita ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Para cualquier información, al 625-127-0990, o con Lada, si usted no está de México, va a marcar 52 625 127 0990. Dios los bendiga y hasta luego.